¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Sea por los medicamentos que dejaron de tener descuento por PAMI, como porque los haberes jubilatorios acumulan pérdidas frente a la inflación, el balance del acceso a los jubilados a sus remedios en 2024 muestra un escenario desparejo. Hablamos con la abogada Melania Ortiz de la situación de los jubilados frente al PAMI. En los últimos días salió en todas las noticias el comunicado que había dado PAMI respecto de las modificaciones en la cobertura de los medicamentos por subsidio social. Sí. Bueno, el comunicado de PAMI no fue muy claro en su momento y generó mucho revuelo porque obviamente la gente se preocupó. Hay un montón de personas, un montón de jubilados, más de 1 millón, que reciben este beneficio de subsidio social en medicamentos que les permitía tener una cobertura del 100%, ¿sí? Y no tener que abonarlos con su haber. Entonces, ante esta noticia, vimos que las oficinas de PAMI empezaron a colapsarse con gente que iba a preguntar, preocupada, gente que dejó de tener una cobertura de los medicamentos. Y bueno, PAMI después salió a aclarar, obviamente, que esta medida en realidad implicaba que iban a hacer más control para que supuestamente lo recibiera solamente la gente que lo necesitaba, ¿sí? Pero bueno, el trámite era bastante engorroso, generaba preocupación y malestar, porque uno sabe que el haber mínimo, que la mayoría de los argentinos jubilados perciben un haber mínimo, no te permite hacer tanto gasto, digamos, porque la mayoría de la gente no necesita el dinero para vivir, en la adquisición de los medicamentos. Bueno, con el cabo del paso del tiempo, pasaron unos días y bueno, PAMI creo que por toda esta situación que se generó de reclamo de la gente, lo que hizo fue modificar un poco y simplificar este trámite. Entonces lo más importante es llevarle tranquilidad a la gente de que el subsidio social en la medicación no dejó de existir, que van a poder acceder todos aquellos jubilados que cumplen con los requisitos que PAMI publicó, que es un trámite que se puede hacer en forma presencial, sin turno o con turno, como la persona lo prefiera, y también se puede hacer a través de la web. Sí tiene requisitos para evaluar si la persona económicamente necesita ese subsidio o no. El PAMI estableció como requisito que la persona que lo va a solicitar, el afiliado, tenga un ingreso que no supere un haber y medio, ese es el tope que puso, salvo que exista una persona conviviente con discapacidad, con CUT vigente. En ese caso el tope lo pone en 3 haberes. También obviamente no tener bienes de lujo, no tener más de un inmueble, no tener un automotor que tenga menos de 10 años de antigüedad, salvo que haya un conviviente o que esa misma persona tenga un certificado de discapacidad. En ese caso se admite tener un automotor que sea de más de 10 años, de menos de 10 años, perdón. Pero bueno, ¿qué era lo que pedía PAMI? PAMI pedía una declaración jurada de ingresos, que eso hacía que el trámite fuera más engorroso, ¿sí? Una declaración jurada de bienes en realidad. Y bueno, con todo este problema, todo esto que empezamos a ver en las noticias, de los reclamos de los jubilados, haciendo filas, esperando al rayo del sol, en las oficinas de PAMI, la simplificación tiene que ver, por un lado, con eliminar esa acreditación de los bienes, que eso va a ser algo que va a controlar PAMI directamente. Cuando la persona se presenta a pedir el subsidio, internamente ellos van a verificar el sistema si la persona cumple con este requisito económico o no. Y por otro lado, lo que van a hacer es que no se exige más la renovación del subsidio social, ¿sí? Esos serían los requisitos. También te exigen no tener una prepaga, por ejemplo. ¿Qué pasa si la persona no cumple con el requisito de
el ingreso, si pasa este tope de haberes o si tiene una prepaga, bueno, le dan la posibilidad de solicitar la medicación con cobertura por vía de excepción y bueno, se va a evaluar y le van a pedir una serie de requisitos adicionales que va a tener que cumplimentar el PAMI. Más allá de esto, lo más importante es que bueno, se evalúe el caso de cada jubilado, pensionado en particular, y más allá de esta medicación que contaba con el subsidio social, que es muy importante porque le hace la diferencia económicamente hablando a un jubilado, es muy importante destacar que hay que evaluar qué tipo de medicación es para ver si no está avalado por algún otro régimen. Por ejemplo, una persona con un certificado de discapacidad va a tener una cobertura, tiene que tener, más allá de si le corresponde o no un subsidio social, una cobertura total e integral al 100%. De igual manera, si es una persona en un tratamiento oncológico, por más que sea un tratamiento de alto costo o un tratamiento crónico, entonces hay que evaluar bien eso, porque si la persona queda fuera del subsidio social, de igual manera, si está amparada por otro régimen, se puede hacer un reclamo, puede ser extrajudicial o por un amparo de salud. Creo que no está mal que exista algún tipo de auditoría o control, pero me parece que no era la manera de hacerlo, porque estamos hablando de un grupo vulnerable y que sabemos que la mayoría de los jubilados y pensionados cobran un haber mínimo, y sabiendo cómo podía afectar esta medida de quitar subsidios o cómo puede afectar no solamente de preocupación que generó a la gente, sino también económicamente, porque hay gente que estuvo días sin medicamentos. Entonces tiene un impacto. Me parece que no está mal, pero no fue la manera de implementarlo. Quizá debería haber sido algo progresivo. Hay gente que incluso lo ha manifestado en entrevistas en la televisión. Por ahí tienen que elegir o comer o vivir y mantenerse con el haber que perciben o ir a la farmacia y comprar los medicamentos. El haber del jubilado, en realidad ahora con la movilidad que existe, no pasa los 270.000 pesos, y el tema es que, digamos, la fórmula que aplican para ir actualizando el haber, le están agregando un bono que nunca se sabe si lo van a seguir agregando o no, que el jubilado se va enterando todos los meses si va a cobrar o no va a cobrar el bono, de que es algo que no integra el haber jubilatorio, sino que es un agregado, digamos. Entonces, representa en porcentaje mucho más de la mitad lo que el jubilado por ahí tendría que gastar si tuviera que comprarse todos los medicamentos que PAMI le venía proporcionando. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran, y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera, y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La suspensión del juicio a prueba es una alternativa
al proceso penal que permite a la persona imputada terminar su proceso sin ir a juicio, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Bueno, vamos a tocar el tema de la suspensión del juicio de prueba, llamada también probation o probation. Es un instituto que fue incorporado en nuestro derecho penal en el 94, en el artículo 76 del Código Penal, y está integrado por el 76, 76 bis, el ter y el quater. Específicamente, este instituto lo que hace es bloquear la punibilidad de un delito. ¿Cómo se da, cómo se genera esta posibilidad de solicitarlo? Tiene que estar dentro de un proceso penal y el imputado, aquella persona que está acusada de haber cometido un delito, puede solicitar. Esta solicitud del beneficio, que es una suspensión del proceso, es no llegar al debate, al juicio oral y público, donde se analiza obviamente toda la prueba y se considera si esa persona fue culpable o inocente. Previo a entrar a esa audiencia, el imputado, por medio de la defensa, puede pedir este instituto que vendría a ser un beneficio, tanto para el cliente como para el imputado. ¿Qué sucede? No se aplica en todo tipo de juicio. Se aplica en aquellos juicios donde la escala penal, el máximo, no supere 3 años. Por lo cual estamos pensando estos delitos para los cuales no va a tener una condena efectiva, sino una condena en suspenso, ¿sí? O condicional. Lógicamente, este beneficio no puede ser utilizado para todos los casos, y ahí lo vamos a analizar, y genera un amplio debate, porque aquella persona que comete un delito tiene la posibilidad de subsanarlo, por ejemplo, haciendo un ofrecimiento a la víctima, reparando el daño cometido, por ejemplo, en el tiempo que se le dé, porque cuando el imputado pide este beneficio, vuelvo a decir, antes de la audiencia de juicio oral y público, tiene que ofrecer una compensación del daño que generó por el delito, por un lado. Por el otro, no tiene que tener antecedentes penales. Por el otro, no tiene que haber tenido este beneficio solicitado dentro de los 8 años. Digo, porque no se puede solicitar en todo el tiempo, sino que hay plazos para irlo solicitando en los procesos. Y también hay una serie de exigencias cuando uno pide al tribunal la suspensión del juicio, la probation, de comportamiento. Por ejemplo, te puede aplicar perimetrales, te puede aplicar que repares el daño, que hagas trabajo voluntario, ¿sí? Que hagas un tratamiento de desintoxicación, que hagas una capacitación, que termines el primario, etc. Hay una serie de requisitos que te pide el tribunal, que vayas al patronato a dar tu asistencia, y esa serie de requisitos te lo da de 1 año a 3 años, ¿sí? Entonces, la persona comete el delito durante el proceso penal, después de la indagatoria, antes de la elevación o posterior, pero antes de ingresar a la audiencia, puede solicitar la defensa este beneficio. Si el tribunal lo toma, le hace lugar a este beneficio, lógicamente por 1 año a 3 años tiene que haber un buen comportamiento y no cometer otro hecho. Esto, en su naturaleza jurídica, porque viene de derecho anglosajón, ha servido, dicen, para descomprimir de los procesos que tienen penas más leves el accionar de la justicia y no llevar a juicio todos los delitos que se cometen, vuelvo a decir, delitos de instancia pública que no superen en su máximo, porque todo delito tiene un mínimo y un máximo en escala penal, que no supere los 3 años. Pero también se ha abrido un gran debate con respecto a delitos que no superan los 3 años, pero que son de violencia a una mujer, violencia de género, por ejemplo. ¿Qué sucede en esos casos? Si se puede suspender el juicio de prueba o no. Nuestra jurisprudencia ha marcado 2 hechos bien concretos en los cuales la probation o probation no prospera, siendo que se hayan dado todas las condiciones que yo dije antes. Una es cuando el delito es cometido por un funcionario público y otro es cuando es un delito cometido en contra de una mujer. Y esto es incorporado por nuestra normativa en una convención internacional, convención internacional que se dio en Belém do Pará en el 94, incorporado por la OEA, y Argentina, al ser un país miembro de la misma, lo incorporó en su marco normativo, en el artículo 75, inciso 22, los tratados supranacionales, ¿sí? Entonces, forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos en esta dicotomía o en esta rivalidad entre suspensión del juicio prueba y un convenio, una convención internacional ratificada por nuestro país, donde en su artículo 7 dice
que los estados partes, por ejemplo Argentina, en sus órganos de poder, en el cual está el poder judicial, tiene que perseguir, castigar todo hecho en contra de una mujer, o sea, un hecho de violencia en contra de una mujer. Por lo tanto, suspender el proceso, volvemos a lo que dijimos, la suspensión lo que genera en el imputado es que se le borra la causa siempre y cuando cumpla todos estos requisitos. No se le termina aplicando una pena, no queda como un antecedente. Y por otro lado tenemos que todo delito en contra de la mujer tiene que llegar a juicio, analizarse si fue o no un delito, o sea, llegar al proceso, el juicio oral y público para resolver las cuestiones probatorias. Y si hubo violencia contra la mujer, que haya una sanción. Por lo tanto, tiene que haber una condena, en ese caso, si llegara en el juicio a ser probado el delito. Por lo tanto, son dos institutos que hoy, obviamente, la probation a favor del imputado o del quien posiblemente cometió el delito, porque encima, cuando te dan el beneficio de la probation, no solamente no queda antecedente, sino que queda vigente la presunción constitucional que tenemos del derecho de inocencia. Entonces, de ese proceso, el abogado defensor que saca a su cliente, al imputado, por vía de la suspensión del juicio probation, quedó como inocente. Pero no se hizo el debate para analizar la prueba, si así lo fue. Entonces, esa contradicción fue tomada en una causa del 2013 en el fallo Góngora, donde se puso en discusión todo este debate. En primera instancia, no le hacen lugar al beneficio al imputado de poder utilizar este beneficio, que es la suspensión del juicio. Apela la defensa, presenta un recurso. En segunda instancia, gana la defensa la posibilidad de acceder a este beneficio. Llega a la corte por una casación que se realiza, un recurso extraordinario, llega a la corte y la corte toma la decisión de que ante esta vara, ante estas dos situaciones legales, que es la posibilidad de pedir este beneficio y la obligación del Estado de llegar a un juicio para ver si hubo un hecho en contra de una mujer, un delito, y que sea sancionado, esta es la posición que toma la Corte, haciendo alusión de que tenemos la Convención Internacional, una convención americana, tomada por la OEA en Belén do Pará, donde el Estado argentino se compromete. Este criterio sigue vigente en la Corte predominante, pero guarda porque en Chaco, el año pasado, 2023, hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que vendría a ser la máxima autoridad judicial de esa provincia, que se apartó de esta sentencia Góngora. Así que, si ese fallo llegara a ser, a presentar un recurso y llega a la Corte, bueno, habría que ver si mantiene la posición del fallo Góngora con respecto a lo que es violencia de género y, por otro lado, la suspensión del juicio de prueba. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Para renovar las prestaciones de discapacidad en la Argentina, los beneficiarios deben informar a la obra social o empresa de medicina prepaga la continuidad de las prestaciones. Ya llegando a fin de año, las familias que tienen personas con discapacidad en su seno familiar, ya sean hijos o parientes y demás, ya deberían haber empezado a tramitar la renovación de las prestaciones para 2025, porque suele haber muchos problemas con esto, porque por ahí suelen cambiar las obras sociales y las prepagas, suelen cambiar las modalidades para la renovación de las mismas. Suelen modificar los requisitos, por ahí no son los mismos que el año anterior, entonces ahí se empiezan a producir graves problemas con esto, y más aún cuando tienen que solicitar los turnos a los médicos, que los médicos sabemos que a fin de año están todos abarrotados de pacientes, entonces ahí también se produce un gran problema con esto. El consejo para esto, para las familias, es que hagan esto con antelación, desde ya, antes de mediados de diciembre, que ya estamos a mediados de diciembre, pero el consejo es hacerlo lo antes posible, solicitar los requisitos a la obra social o a la prepaga, y bueno, y hacer todo el tramiterío que esto compete a los fines de que se autoricen las prestaciones para el año siguiente. O sea, insensibilizado toda la cobertura, con todas las modificaciones que ha habido a partir de fines del 2023, con ese famoso decreto 70 del Ejecutivo Nacional. Allí, desde ahí se empezó a complejizar todo el tema de la cobertura, fundamentalmente con las prepagas. Más allá de los aumentos que hubo indiscriminados por esta, porque se liberó el tope que tenían anualmente de aumentos por falta de control de la Superintendencia de Salud. Entonces, desde allá empezamos a arrastrar hasta esta altura del año todo el problema de las coberturas con las prepagas. Cada vez hay más casos de incumplimientos por parte de las prepagas, incluso de las obras sociales también, porque también se modificó un poco el sistema de obras sociales con respecto a la cobertura. Entonces es cada vez más la cantidad de gente que consulta con respecto a estos problemas, y que son problemas reales, obviamente, porque los están teniendo día a día. A ver, lo primero que hay que hacer es lo que nosotros aconsejamos a todas las familias: hacer siempre los reclamos pertinentes ante la obra social o prepaga, el reclamo administrativo previo que se le llama, porque después es una exigencia ante el tribunal este tema. Si vos no hiciste esta parte previa a la judicial, suelen por ahí complicarse los amparos de salud. Entonces esto es un punto muy importante y a tener muy en cuenta por parte de las familias. Y está bueno por ahí que consulten y se asesoren con algún abogado de confianza, o que se dedique exclusivamente al tema de salud y discapacidad. La recomendación para esto es hacer esto, asesorarse, y bueno, después ver en virtud de lo que vaya contestando y de cómo vaya surgiendo las modalidades de las prepagas con respecto a la contestación o no de los reclamos que se hacen. Bueno, ahí se ve cómo se avanza con la situación. Por lo general se termina en la vía judicial con un amparo. Hoy es un poco más ágil, también depende muy mucho del caso en particular. Cada caso es totalmente distinto a otro, independientemente de si se trata de una misma patología o no, o una misma discapacidad. Siempre son diferentes los casos, independientemente de que son diferentes las personas, pero al margen de esto, el tribunal en estas cuestiones toma muy en cuenta el caso en particular, no tanto en general. Si bien hay jurisprudencia sobre muchas situaciones ya, pero siempre se toma en cuenta el caso en particular. Nosotros somos, desde acá, desde el estudio, que nos dedicamos exclusivamente a salud y discapacidad, queremos tener una visión más positiva en este sentido, pero no veo alguna solución en lo inmediato. A ver, por el solo hecho de que liberar a las prepagas a funcionar de la manera en que funcionan hoy y sin el control de la superintendencia, y estamos librados al azar, o sea, a lo que dispongan estas prepagas y además las obras sociales. Yo creo que el año que viene, porque fue en el transcurso del año y más llegando a fin de año, se han incrementado los casos de incumplimientos, y yo creo que el año que viene va a ser peor que este.
lamentablemente, porque, a ver, en vez de, si bien hay toda una reestructuración del sistema de salud, ya sea público o privado, pero en el medio estamos todos los afiliados, que somos todos nosotros, y tenemos estos problemas y que yo creo que se van a extender en el 2025 sin lugar a dudas. En lo personal ha sido un año muy positivo en cuanto al tema laboral, porque ha habido muchas consultas, hemos tenido ya muchos juicios iniciados, muchos amparos, lo cual obviamente para el estudio es muy bueno, con resultados positivos. Lo que sí, desde la parte nuestra, porque entendemos a la familia, somos muy, como me dijiste vos antes, nosotros damos un apoyo también, si se quiere, psicológico a la familia con toda esta cuestión. Hay que ser muy empático con toda esta discriminación que hay por parte de obras sociales y prepagas, porque si se quiere también hay algo de discriminación con respecto a esto, con respecto a la cobertura, pero el balance, si me hablas de la parte laboral, fue muy positivo, pero a la vez muy triste, porque esto implica que uno tenga mayor trabajo en esto, implica que hay algo que está funcionando muy mal, que es el sistema de salud. Y bueno, interpelar también a los tribunales para que en esto pongan una cuota por ahí a ver, uno no está pidiendo cosas que vayan por fuera de la ley de ninguna manera, nunca lo haríamos, pero sí por ahí hay cuestiones que se presentan en los tribunales muy similares, hasta te diría iguales a casos previos, y que por ahí no hacen lugar a algunas cuestiones y demás. Yo creo que debería haber una especialización más dentro de los tribunales con respecto al tema de discapacidad, porque no lo hay. Es de público conocimiento de esto, de que no hay un área específica. Estoy hablando de tribunales de Río Cuarto, sé que Buenos Aires sí tiene áreas específicas dentro de los tribunales que están exclusivamente dedicados al área de discapacidad, y obviamente que las resoluciones son muy diferentes. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho, también como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.